este material y dejo que mi equipo, de neutralidad permanente ingrese. Esto es nada más para darles para no dejar este tema inconcluso con el grupo de ustedes. Entonces, déjenme presentarles si me dan tiempecito. Que sería, sí, profesora. miren, sería este tema. Es muy sencillito. Este tema lo tengo ya hecho hace algún tiempo. Muy, muy simple, está muy sencillo, realmente muy, muy sencillo. Simplemente para ubicar qué es la OTAN, por qué no acepta la OTAN a Ucrania, cuál es el temor del Vladimir Putin en el sentido de que la OTAN le diera su entrada a la solicitud de Ucrania, que no la vemos muy pues, cercana, la verdad. Pero bueno, miren, empezamos rapidísimo. Aquí les puse como una forma rápido de irlos introduciendo al tema. ¿Qué es precisamente la OTAN? Les pongo que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte y que es una unión de países que se comprometieron a defenderse mutuamente en caso de agresión armada contra cualquiera de ellos. Desde aquí, jóvenes, estamos hablando un instituto, un cuerpo colegiado formado por estados, pero de alguna manera militarmente integrado. Es una fuerza militar. Desde ahí debe de partirse esta connotación de lo que es la OTAN. Es un cuerpo militar para defensa de los Estados miembros. Entonces, desde ahí lo vemos. ¿Cuáles son los objetivos que persigue la OTAN? Aquí les puse. El objetivo primordial de esta organización es garantizar la libertad y la seguridad de sus Estados miembros a través de una acción mancomunada de medios políticos, diplomáticos y militares. Es decir, esto es lo que ellos tratan de hacer. De alguna manera garantiza, el objetivo primordial, así como lo señalé, es garantizar la libertad y la seguridad de sus estados. Y lo hacen a través de medios políticos, medios diplomáticos y, si no hay más remedio, los militares. Entonces van como escalando en los grados de acercamiento con las partes. Y por supuesto aquí les pongo los objetivos particulares. Primero, defender la estabilidad de la zona euroatlántica. Ese es uno de los objetivos particulares. Pero también sirven como foro de consulta en asuntos de seguridad internacional. Cuando hay un problema X entre los Estados miembros y que tienen alguna cuestión, pues realmente son un foro, son un cuerpo que realmente tiene forma de dar respuestas a todas las inquietudes que en materia de seguridad pudieran tener los Estados miembros. Entonces, hasta ahí. Otro de los objetivos es garantizar la protección militar de los miembros contra cualquier amenaza. Pues sí, imagínense lo que no tienen de armamento todos los Estados miembros aquí. Están fuertes, muy fuertes. Contribuir a la gestión de conflictos y evitar las crisis internacionales. Por eso quería Ucrania que participara la OTAN. La OTAN no puede participar en un estado que no es miembro. Entonces, desde ahí queda excluida su función, le podrán apoyar de alguna manera diciéndole, mira, haz esto, haz aquello, pero no te podemos nosotros otorgar esta protección ni te podemos dar esto, ni te podemos quitar aquello, no. Lo que se trata de hacer es siempre, siempre como un objetivo fundamental, es evitar en la medida de lo posible las crisis, los conflictos. Y luego promover una cultura de diálogo y cooperación entre los países de la zona euroatlántica. Ese es el propósito que se tiene, los objetivos que tiene la OTAN, de evitar los conflictos internacionales. Se supone que para eso se creó. Luego tiene funciones. Miren qué rápido. Ya me voy a las funciones de la OTAN. Dado que se trata de un acuerdo de cooperación,
La OTAN posee muy pocas fuerzas propias, así que depende de la labor de cada uno de los países miembros. Sin embargo, la OTAN cumple un rol importante en la dirección y correlación de las fuerzas de los países miembros. Fíjense, la OTAN como organización, ella no tiene como que una guardia o un ejército, sino que depende de los ejércitos de cada estado miembro. Esa es la forma como ellos se van a manejar. Entonces, si hay un conflicto, como en el caso que se dio después de la caída de las Torres Gemelas, que se invocó el artículo quinto, es un artículo que es muy peligroso invocarlo, porque es cuando hay que hacer una unión por parte de todos los estados miembros de esta agrupación y atacar a un estado. Y cada uno de los estados miembros dispone de su propio ejército, de sus propias armas y demás para atacar. Es a lo que se refiere aquí en este punto. Y entre sus funciones se encuentran el señalar enemigos comunes o inclusive activar la cláusula de reciprocidad para pedir a sus aliados una retaliación defensiva contra un atacante externo. Esto último solo ha ocurrido una sola vez en la historia y fue en el caso de Estados Unidos en la guerra de Afganistán de 2001. Es decir, no es... la gente que no conoce el trabajo de la OTAN podría pensarse que es un grupo militar totalmente ajeno a las negociaciones y que cuando a un Estado miembro dice, pues es que quiero atacar, pues no es tan fácil. Se tiene que revisar quién es el Estado agresor, si es que hay un Estado agresor, en qué condiciones se dio, para ver si efectivamente la OTAN tiene que tomar cartas en ese asunto. Si no, ni siquiera lo hace. Es a lo que se refiere aquí. Y luego, ¿dónde está la sede oficial de la OTAN? Pues se ha movido un poquito. La sede permanente de la OTAN se encuentra en Bruselas, Bélgica, donde se mudó en 1966. Anterior a esta fecha, pues la teníamos en Londres, allá en Inglaterra, luego estuvo en Nueva York, en Estados Unidos, y también en París, Francia. Francia se separó muchísimo de la OTAN durante muchos años porque estaba en contra de la supremacía de ciertos estados. Entonces Francia dijo, se salen de mi territorio y me salgo yo también del tratado. Vamos, así. Hoy podemos decir que la sede permanente de la OTAN está en Bélgica. Su edificio actual fue planificado en 1999 y terminado en 2017, fíjense. O sea, tiene ya algunos añitos que ya está funcionando como un edificio súper moderno, con un coste total de 1.100 millones de euros. O sea, nada despreciable la construcción del edificio. La estructura. ¿Cómo está estructurada la OTAN? Aquí les quise facilitar todo y les puse las dos estructuras fundamentales. La estructura política y la estructura jurídica. Miren, aquí está la otra, que es la estructura militar, dije jurídica. La estructura política y la estructura militar. Vámonos. Primero con la estructura política. Se compone por el Consejo del Atlántico Norte. Este es muy importante, él es el que toma las decisiones. Se compone por el Consejo del Atlántico Norte, que se reúne una vez por semana y representa a la autoridad de la OTAN. Sin embargo, las decisiones trascendentales se toman en reunión con los jefes de gobierno, ministros de defensa o cancilleres de los países miembros. Vean quiénes están dentro de estas reuniones. Están los presidentes, los ministros y los jefes, todos los que dirigen a los países. Son los que van a tomar las directrices de qué hacer en caso de un conflicto, como el que está sucediendo ahorita en Ucrania. Todos los jefes políticos están reunidos y no solamente una vez a la semana, están reunidos de manera permanente para ver cómo pueden ayudar con las negociaciones y evitar una confrontación global y ver las posibilidades
de que estos corredores humanitarios que se han propuesto en esta alta al fuego de manera provisional no sean como lo señaló Rusia. Rusia abrió estos corredores humanitarios, pero uno para que llegara a Bielorrusia y el otro que llegara directamente a Rusia. Pues no. ¿Cómo van a llegar los ucranianos a esos dos lugares que están de alguna manera dirigidos por los rusos? Pues no. Entonces se estableció a través de la OTAN a ciertos, no porque esté participando la OTAN, sino que la OTAN de alguna manera sugiere a los países que puedan dar su consejo, y quien está dando su consejo y está actuando de una manera participativa muy activa es Francia. Francia, a través del presidente Macron, está participando intensamente en las negociaciones, haciendo propuestas para la solución pacífica de este conflicto. Bueno, esto es a lo que se refiere en la estructura política. Y la estructura militar, militarmente la OTAN está dirigida por el Comité Militar, bajo autoridad del Consejo del Atlántico Norte, y está presidido por el oficial militar de mayor alto rango de la OTAN, quien hace de asesor al secretario general. Imagínense. Sus decisiones en la materia se transmiten a dos comandantes estratégicos de OTAN, el comandante supremo aliado en Europa y el comandante supremo aliado de transformación. Vean el poderío de esta organización. Imagínense la estrategia que toman estos dirigentes que de alguna manera tienen desde su nombre, son comandantes estratégicos. Imagínense lo que pueden hacer en el mundo. Y luego vienen, aquí ya es más general, los miembros de la OTAN. Les puse con el correr del tiempo, la organización fue cambiando sus participantes. Entre ellos podemos dividirlos en dos grupos. Los miembros fundadores de la OTAN, esto es desde el Tratado del Atlántico Norte en el año 1949, o el que también es llamado Tratado de Washington. La OTAN empezó a acaparar miembros y sus principales operadores fueron los siguientes. Tenemos a Bélgica, a Noruega, Canadá, Países Bajos, Dinamarca, Portugal, Estados Unidos, Islandia, Francia, Luxemburgo, Reino Unido e Italia. Estos eran los países miembros de alguna manera llamados fundadores. Y por supuesto se van uniendo paso a paso, cumpliendo una serie de condiciones que aquí los tenemos. Miren, posteriormente al origen de 1949, la organización fue anexando otros miembros desde el año 1952 hasta la última incorporación que se dio en 2017 del país Montenegro. Entonces, ahora sí ya los tenemos aquí, que es Albania, Bulgaria, Croacia, Estonia, Francia, Islandia, Lituania, Noruega, Portugal, Turquía, Alemania, Canadá, Dinamarca, Eslovaquia, Grecia. Escribí Grecia, pero por la gracia de Dios yo creo, es Grecia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido, Eslovenia, Bélgica, República Checa, Estados Unidos, España, Hungría, Letonia, Montenegro, Polonia y Rumania. Entonces son los estados actuales que tenemos que son miembros de la OTAN. Y vámonos con esto de las operaciones militares y vemos cuál fue el motivo de su surgimiento. Miren, la OTAN nació a inicios de la Guerra Fría y operaba de manera disuasoria, o sea, como para evitar que se hicieran estas confrontaciones, pero pues a veces no se puede. Y como era costumbre en la época, intervenir para evitar estas confrontaciones, repito. Sus primeras operaciones militares, como tal, tuvieron lugar después de la disolución de la Unión Soviética. O sea, después de que ya se desintegra la Unión Soviética, bueno, ahí empiezan ya para proteger a estas nuevos estados independientes. Por ejemplo, y fueron una intervención militar en Bosnia,
En represalia a las acciones llevadas a cabo contra la población civil en Bosnia por parte de fuerzas serbias y croatas en la ex Yugoslavia, la OTAN forzó al régimen de Slobodan Milosevic a firmar los acuerdos de Daytona, o de Daytona, como quieran pronunciarlo. Aquí, sí, a mis grupos generalmente les dejo un trabajo final y hemos hecho trabajo sobre este caso de la disolución de la ex Yugoslavia. Yugoslavia era una unión de estados conformados por serbios, croatas, por Montenegro, etcétera. Y después viene la disolución con la muerte de Tito, el presidente que logró unirlos. Al desaparecer él, hay una serie de confrontaciones internas y cada una de estos estados pide su independencia y empieza a haber una matanza interna, realmente una guerra. Aquí es donde entra la OTAN para poner pues una serie de regulaciones entre todos estos estados. Y luego, también tenemos en esta intervención militar en la ex Yugoslavia, ocurrida en 1999, también es un trabajo que han hecho ustedes jóvenes, y consistió en el bombardeo de la República Federativa de Yugoslavia durante la guerra de Kosovo. Estos bombardeos constituyen crímenes de guerra impunes que costaron la vida a miles de civiles yugoslavos. Incluso tenemos un tribunal militar que se creó ex profeso para castigar a estos crímenes o criminales de guerra. Fueron llevados precisamente a este tribunal y enjuiciados. En el caso de la intervención militar en Afganistán, siguiendo los protocolos de la alianza, la OTAN, participó en la guerra contra las facciones terroristas conocidas como Al-Qaeda, supuestamente responsables por los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos. Entonces aquí sí participó activamente la OTAN. Aquí se hizo valer por parte de Estados Unidos el famoso artículo 5, que pide la intervención de la OTAN como fuerza militar fuerte. También la tenemos como intervención militar en Libia en 2011. El régimen de Muammar el Gaddafi en Libia se enfrentó con fuerzas rebeldes que buscaban derrocarlo y emprender una transición hacia una república. Estas fuerzas contaron con apoyo francés y en especial de la OTAN. Esto se resolvió con la muerte de Gaddafi. Realmente, aquí de alguna manera este dictador que pues, casi 40 años en el gobierno con una tiranía espantosísima, terrible. Pero bueno, aquí está el trabajo de la OTAN y por supuesto de Francia. Entonces, y ya voy a culminar con un par de críticas que se le hicieron o que se le han hecho actualmente a la OTAN. Las críticas a la OTAN no tardaron mucho en producirse. Poco después de su fundación, miren lo que les escribí aquí, Francia se retiró tras alegar que la organización estaba en manos de Estados Unidos y Reino Unido, en lugar de una dirección tripartita que beneficiara intereses más plurales. Entonces, Francia de alguna manera hizo bien en separarse, porque realmente el trabajo que estaba haciendo Francia era muy loable y no estaba reconocido por parte de Estados Unidos y por Reino Unido. Además, las acciones de la OTAN en distintos conflictos, como su intervención en Libia o en la ex Yugoslavia, fueron desaprobadas por la ONU, rechazados por la opinión pública internacional y repudiados por UNESCO y diversos cancilleres del mundo. Es decir, que no estuvieron de acuerdo en la participación de la OTAN con la ex Yugoslavia. Hubo una matanza espantosa de croatas y serbios allá, terrible. Y por supuesto tampoco en el caso de Libia. Sufrieron un rechazo absoluto. En líneas generales se trata de una organización poderosa, pero repudiada. Fíjense, en líneas generales se trata de una organización poderosa, pero repudiada. Hasta este momento en que está haciendo un buen trabajo, fíjense. Actualmente con la guerra de Ucrania, Rusia está haciendo un trabajo discreto. No ha querido participar para no dar motivo a una guerra nuclear.
Entonces, de alguna forma está tratando de atemperar este conflicto entre los ucranianos y los rusos. Entonces, ahí tenemos. Y finalmente, al rechazar a la URSS, cuando Rusia solicita ingresar a la OTAN, imagínense el ingreso de Rusia a la OTAN, pues la rechazaron totalmente porque no cumplía las condiciones que se requerían de un país democrático que garantizara el respeto a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces rechazan a la URSS, pues esta realizó su propia liga socialista. Esta alianza la conocemos como el Pacto de Varsovia. Es el Pacto de Varsovia en el que es más o menos parecido a la OTAN, pero con países socialistas. Y se llamó el Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua y fue firmado el 14 de mayo de 1955 bajo el liderazgo de la Unión Soviética y su política internacional. Obvio que no iba a funcionar por esta, pues esta apropiación de la institución por parte de Rusia, y este pacto se disolvió el 1 de julio de 1991. O sea que por eso también la URSS está en contra de la OTAN, si se dan cuenta. Hay motivos de rechazo total a la OTAN y no quieren que Ucrania forme parte del mismo por considerar que la cercanía geográfica pudiera darle a la OTAN pauta para intervenir a Rusia. Entonces ellos han solicitado, los rusos han solicitado que Ucrania quede como estado de neutralidad. No permanente, pero como estado neutral, de tal forma que no pertenezca a ninguna de estas organizaciones militares. Entonces, esto es lo que quería señalarles. No sé si ya con esto termino. Si tengan alguna pregunta o no. Sí, yo sí, maestra, pero referente a lo que puso de las Torres Gemelas, porque puso supuestamente, y es que a mí no, digo, a mí sí me lo puede aclarar. ¿Cómo El, que? que, que puso que Al Qaeda supuestamente fue responsable. ¿Ah? Entonces no está comprobado que haya sido el responsable. De que no. De las investigaciones que se hicieron para determinar la responsabilidad, se presume que fue Al Qaeda quien dio las órdenes y que gestó toda esta organización para que fuera. No se sabe a ciencia cierta si fue Al Qaeda solo como país, o fue una serie de organizaciones infiltradas y que la parte que pudiéramos ver la cara era Al Qaeda. Por eso pongo supuestamente, porque hay que darles el beneficio de la duda. Sin embargo, no obstante esta duda que se tenía y este supuesto que señaló, Estados Unidos invocó el artículo 5 de la OTAN en el sentido de solicitar la agresión directa al Estado que ha dañado a uno de sus miembros. De tal suerte que el artículo 5 faculta a la OTAN para intervenir militarmente haciendo uso de todo tipo de armamento, con la exclusión, cabe aclarar, de las armas nucleares, pero sí con armamento fuerte, y por parte de todos los miembros que forman parte de la OTAN, se dañó a a este país. No sé si con esto contesto. Sí, maestra, muchas gracias. ¿Ok? Entonces, quería ponerles como un panorama así muy general, muy grandotote de lo que es la OTAN. Y por qué tenemos ahorita el problema precisamente. Ucrania ha solicitado su formar parte, pero no cumple los requisitos. Los requisitos es que trae aparejado, si nosotros revisamos el trabajo que ha hecho Ucrania, vemos que desde que se separa de Rusia, realmente los presidentes que ha tenido son presidentes tiranos, violadores de derechos humanos. El último antes de este actual presidente fue un tirano dictador, hizo una matanza interna de ucranianos por oponerse a su régimen, porque era manejado mucho con el sentido, ideas de los rusos. Incluso después de dejar el cargo, obviamente es derrocado, huye y está en Rusia precisamente. Entonces,
no cumple la constitución ucraniana con las condiciones que exige la OTAN. Tendría que hacer una serie de modificaciones, cumplir con una serie de requisitos que no se cumplen con 2 o 3 días. A veces llevan años estas modificaciones para que Ucrania pudiera solicitar, ahora sí, su adhesión a la OTAN. ¿Es un peligro para Rusia? Sí, por supuesto. Rusia está viendo que al este de su país, Ucrania formando parte de la OTAN, serviría como de una antesala para una invasión. Eso es lo que maneja Vladimir Putin. Entonces está viendo él a futuro si Ucrania forma parte de la OTAN o de la Unión Europea, va a estar cobijado por estas dos organizaciones. Por lo tanto, no le conviene mucho a Rusia esta adhesión. Por eso decidió no solamente utilizar a estas dos provincias que están pegaditas a Rusia y que se autoproclamaron independientes de Ucrania. Su conquista, digamos que de Crimea, quieren que Crimea forma parte de Ucrania y Rusia la reclama y quiere que Ucrania reconozca que Crimea forma parte de los rusos. Entonces hay muchas cosas que hay que analizar en este sentido de esta confrontación bélica que tenemos. Por eso queríamos manejar primeramente esto. Y ahora sí, vamos a hablar de aquellos estados de neutralidad permanente, los que están ajenos, totalmente ajenos a cualquier conflicto. Y me llama mucho la atención por la declaración de los países que actualmente están en esta situación, en esta posición de neutralidad, y que han optado por abandonar momentáneamente su neutralidad permanente y pronunciarse en contra de Rusia. Vamos a ver cuáles serían las consecuencias de esto. Pues sin más, si no hay ninguna otra intervención, dejaremos al grupo de neutralidad permanente que está conformado por Liz, Carlos, Leslie y Braulio. ¿Qué pasó, Mariana? Profesora, una duda antes Sí. de que empiece el otro equipo. Sí. Es que mi equipo y yo teníamos entendido que íbamos antes, somos organizaciones internacionales, pero no sé cómo usted nos diga. No, fíjate que les hice una petición formalísima por la situación que estamos viviendo de la guerra de Ucrania-Rusia. Ok. Vamos a hablar de la OTAN, ya entró la OTAN, y posteriormente con esta posición que están tomando los países neutrales, para captarle me gustaría que manejáramos los estados de neutralidad permanente, porque sí, viene la ONU. Después que hablemos de los estados de neutralidad, va a entrar la ONU y vamos a ver el trabajo extraordinario, realmente extraordinario que está haciendo la ONU para tratar de apaciguar este conflicto. ¿Vale? Ok, vale, muchas gracias, profesora. De nada. Adelante entonces. Mariana, ya, ¿verdad? Mariana, ya. Sí, profesora, ya. Entonces, vamos con ustedes jóvenes, mi niña Leslie, que es mi representante. Sí, profesora. Bueno, nosotros somos el equipo que vamos a hablar de los estados de neutralidad permanente y nuestro equipo está conformado por mi compañero Juan Carlos, mi compañero Braulio, mi compañera Lixi y su servidora Leslie. Entonces, ahorita ya mi compañera Lixi va a empezar a presentar para que podamos iniciar con la presentación. Gracias. Me gustaría verlos en pantalla, quiénes son. Por lo menos tengo a Leslie, pero ¿y los demás qué? ¿Ya se ve? Todavía no vemos nada. Aún no. Buenos días, maestra. Hola,
Sí, qué bueno que te veo. Y para que estás presente, Liz está presente. Eh, Juan Carlos, aquí. Juan Sí, Carlos. aquí estoy. Sí. Hola, Juan Carlos. Muy bien. Gracias por aparecer. Y me falta Braulio. Gracias, Braulio. Ya te vi. Gracias. Perfecto. Ahora sí, Litsi. Sí, maestra. Leslie, ya, eso ya lo dijiste, ¿verdad? Bueno, bueno, yo voy a explicarles acerca de los antecedentes que, bueno, tenemos entendido que en la antigüedad pues no existía como tal el derecho de la neutralidad permanente. Eh, pero a pesar de que ya los autores habían acordado explicar lo que era el derecho de neutralidad, bueno, esto surgió posteriormente. El primer autor que reconoció como tal la figura de la neutralidad fue Hugo Grocio y él fue el que este, reconoció esta figura, pero solamente la de la neutralidad, mientras Vattel en 1758 ya los consideraba como estados neutrales y él los definía como que eran aquellos que no forman parte por ninguno, que son amigos comunes a ambas partes y que no favorecen a los ejércitos de una de ellas para perjudicar a la otra. Bueno, en la formación del derecho de la neutralidad, tuvo mayor pues importancia la práctica de los Estados Unidos, que resultaba de la política exterior del presidente George Washington, y sus proclamaciones de neutralidad fueron el 22 de abril de 1793 y el 24 de marzo de 1794, así como la primera ley norteamericana de neutralidad el 5 de mayo de 1794. Posteriormente, hacia finales del siglo XVIII, la neutralidad siguió en general las reglas del Consulado del Mar, según pues el cual los bienes enemigos en buques neutrales podían ser capturados, mientras que los bienes neutrales en buques enemigos tenían que ser devueltos. Durante el siglo XIX, las reglas del derecho internacional en materia de neutralidad se fueron consolidando en formas constitucionarias y se cristalizaron convencionalmente. Esto fue con la Conferencia de La Haya en el año de 1907. Pero no obstante, estas normas se adaptaron mal. Unos años después, las características de una guerra total, como en este caso fue la Primera Guerra Mundial, que supuso una importante prueba para la neutralidad y también el inicio de una crisis que llega hasta nuestros días. Buenos días, yo voy a hablar lo de qué es un estado neutral. Bueno, el estado neutral es un estado que no participa en ninguna guerra y solo puede haber estados durante una guerra normal o una guerra civil. Y dichos estados deben ser mucho más rigurosos en el cumplimiento de sus obligaciones en lo que respecta a la abstención e imparcialidad. Sobre todo en materia de imparcialidad se les exige más rigurosamente que eviten alianzas o compromisos que puedan llevarle en un futuro a perder dicha neutralidad. Y bueno, históricamente son 4 los estados que han permanecido neutrales, como son el caso de Bélgica, Luxemburgo, el Estado del Vaticano y Suiza. De estas 4, solo las 2 últimas aún permanecen en estado neutral. Bueno, ya mi compañero Braulio explicará más detalle lo que es la neutralidad permanente. Buenos días, yo les voy a explicar lo que es la neutralidad permanente.
Para empezar, hay que distinguir en los estados permanentemente neutrales o neutralizados, tales como Suiza o Austria, de los estados neutrales, solo en relación con una guerra especial. Un estado permanentemente neutral es aquel cuya independencia e integridad están garantizados por otros estados. Generalmente estos son las grandes potencias, con la única condición de que dicho estado se obligue a no participar jamás en ningún conflicto armado u operación militar, excepto como legítima defensa individual contra un ataque de algún otro estado. Según la mayoría de los juristas internacionalistas, la neutralidad permanente, a diferencia de la neutralidad ocasional, no puede ser producto de una manifestación unilateral de la voluntad de un Estado, sino que este estatus jurídico es el resultado de un acuerdo entre las voluntades de varios Estados, ya sea que esto se trate de la neutralización de un Estado o parte de su territorio, de un río o de un estrecho o de un canal. De no mediar tratados especiales, no, la anterior, todavía modesto. De no mediar tratados especiales, no existe el deber de ser neutral, pues conforme al derecho internacional público, todo Estado es libre de participar en una guerra lícita. Sin embargo, mientras los Estados no entren en guerra, el derecho internacional público los obliga a observar una determinada conducta con respecto a los Estados beligerantes. El conjunto de estas normas constituye el derecho de neutralidad. Ahora sí, la siguiente, por favor. Bueno, en esto hay 3 formas de determinar la neutralidad. En este caso es con el fin de una guerra, con la entrada de un Estado hasta entonces neutral y, perdón, cuando un Estado neutral se convierte en un teatro de hostilidades. Por el contrario, una simple violación de la neutralidad no pone fin a la misma. Sería todo de mi parte. Bueno, yo les voy a explicar ahora algunas características que la doctrina nos va a señalar con respecto de esta neutralidad permanente. Y son las siguientes. Que sería el que se constituye por un tratado internacional, que es lo que se ha venido mencionando igualmente. También que este régimen va a ser únicamente aplicable a los estados, pues precisamente por el hecho de ser permanente. Y también algo muy importante es que los terceros estados deben siempre de respetar esta neutralidad, al igual que los firmantes del tratado en el que se va a establecer que asumen la obligación extra de garantizarla, es decir, en caso de violación van a participar para defenderla. Y bueno, igualmente como les mencionaba mi compañero Juan Carlos al inicio, históricamente las neutralidades permanentes han sido 4, que como les dijo es Bélgica, Luxemburgo, el Estado del Vaticano y Suiza, de las cuales las últimas 2 son las que siguen siendo neutralidades permanentes, y algunos autores por ese mismo hecho las consideran como los paradigmas de esta neutralidad permanente. Y pues brevemente les voy a explicar el caso de Bélgica, que al separarse de Holanda, conforme al protocolo del 20 de enero de 1831, se le dio a Bélgica en el artículo el Estatuto de Neutralidad Permanente. Bélgica formará un estado perpetuamente neutral y las 5 potencias, Austria, Inglaterra, Francia, Prusia y Rusia, le garantizarán esta neutralidad perpetua,
así como la inviolabilidad de su territorio. Esta neutralidad se confirmó con unos documentos internacionales tales como los tratados del 24 de junio, del 15 de octubre y del 15 de noviembre del año de 1831, al igual que el anexo a los tratados firmados en Londres el 19 de abril de 1939 y el Tratado de Londres de 1870 entre Prusia y Gran Bretaña. Por consiguiente, Alemania durante la Primera Guerra Mundial no respetó esta neutralidad permanente, por lo que Bélgica renunció a su estatuto de neutralidad perpetua en el artículo 31 del Tratado de Versalles. Bélgica trató de reimplantar el sistema de neutralidad perpetua a su favor, sin embargo, estos esfuerzos no se dieron por concluidos con la invasión alemana de 1940. Por lo tanto, es que, como les comentaba, pues Bélgica ya no es un estado neutral, solamente lo estamos poniendo como un ejemplo, pues, histórico. Sin embargo, también, como les mencionaba, una neutralidad permanente que hasta la fecha sigue y que igual anteriormente en exposiciones se había hablado, es la del Estado de la Ciudad del Vaticano, misma que su neutralidad perpetua fue establecida en el artículo 24 del Tratado de Letrán, como ya lo habían comentado, me parece, el 11 de febrero de 1929. Y mismo que la letra expresa, la Santa Sede respecto a la soberanía que le pertenece, también en la esfera internacional, declara que quiere quedar y quedará ajena a las competiciones temporales entre los estados y los congresos internacionales convocados para tal fin, a menos que las partes apelen únicamente a su misión de paz y reservándoles para sí en todo caso la facultad de hacer valer su autoridad moral y espiritual. Como consecuencia, la Ciudad del Vaticano será siempre y en cualquier caso considerada como territorio neutral e inviolable, que pues era algo de lo que, como les digo, ya se había hablado antes, entonces espero que no quede como esa duda. Y pues cualquier cosa pueden preguntarnos. Por nuestra parte ha sido todo y quedamos al pendiente por cualquier duda. Muy bien. ¿Tendrán alguna pregunta? Gracias a ustedes, jóvenes. ¿Tendrán alguna pregunta el grupo al respecto de la neutralidad permanente? Que estamos realmente ahorita, si se dieron cuenta, Suiza es uno de los países de neutralidad permanente. Está de alguna manera firmado a través de un tratado en el que se garantiza el reconocimiento a esta calidad que tiene Suiza. Y quiénes son sus estados garantes. Los estados garantes son los que firman, se comprometen a defender a este estado en caso de una violación a su derecho internacional. Estos países que están bajo neutralidad permanente no tienen ejército. Tienen guardias, si quieren hablar de una guardia interna, una guardia nacional, pero no tienen un ejército como tal. Por lo tanto, no podrían defenderse. Lo que le pasó a Bélgica. Bélgica se coloca en un estado de neutralidad permanente, neutralidad que es violada por Alemania. No tiene defensa Bélgica, por supuesto, porque no tiene un ejército y sus estados garantes no pudieron hacer mucho por ello y se desata esta Primera Guerra Mundial. Entonces tenemos este problema de si los estados garantes protegen o no a los estados que quedan bajo neutralidad permanente, es decir, o quedan de alguna manera al garete o no. Si ustedes revisan cuando estemos nosotros hablando de todas las convenciones que se han firmado, generalmente les digo la Convención de Viena. ¿Por qué digo Convención de Viena? Porque estoy hablando de un país como Austria que está colocado bajo neutralidad permanente. ¿Por qué hablamos de que algunos tratados se firman en estados que no tienen ninguna actividad bélica? Me preguntaban compañeros del otro grupo si es lo mismo neutralidad permanente que neutralismo. La respuesta es no. La neutralidad permanente se lleva a cabo a través de un tratado en el que se establecen los estados garante, que son los estados de protección al estado de neutralidad. Y
El neutralismo es una situación o una condición a través de la cual ciertos países, cuando se presenta un conflicto bélico, declaran su neutralidad. Es decir, no participar, como en el caso de nosotros, los mexicanos. México siempre se pronuncia con un neutralismo, es decir, no se declara ni a favor ni en contra de alguien que esté en la guerra. Eso es lo que mucha gente no entiende ahorita de la postura de nuestro gobierno, de por qué no se declaró en contra totalmente de la invasión de Rusia ante Ucrania. Entonces, a pesar de que no se conoce mucho esto, el neutralismo es una decisión propia de los estados. México pudo haber dicho, estoy en contra de la invasión, tal cual como lo declaró nuestro canciller. Tuvo que ser el canciller el que se declarara y no el presidente. El presidente no le quedó más remedio que apoyar a su canciller. Pero si hubiera sido por el presidente actual, hubiera apoyado a Putin, definitivamente, por las tendencias que sigue este presidente. Entonces, esto violentaría este estado de neutralismo que supuestamente de repente tenemos. Hay países que simplemente se señalan que no quieren participar en ningún conflicto bélico, ni opinando, ni permitiendo que pasen por su suelo, ni vuelen por su cielo, nada. Entonces, esto se llama neutralismo, es una neutralidad ocasional, muy diferente a la permanente. La permanente sabemos que están estados como Suiza, como Austria, como la Ciudad del Vaticano, etcétera. No sé si tengan alguna duda, jóvenes. ¿Todo bien? Si no, ¿tienen dinámica, equipo? Sí, profesora, queremos plantear unas preguntas. Ok, que se vayan a su siguiente materia. Bueno, la primera pregunta es, ¿quién fue el primer autor en reconocer la figura de la neutralidad? Bueno, en reconocerla como tal, el primero. ¿Alguien que nos quiera contestar para... Adelante, Miguel. Miguel Ángel Vega. Adelante, Miguel. Selena. El primer estado fue, no, el primer autor, perdón, fue Hugo Grocio. Hugo Grocio. Es correcto. Sí, es correcto. Gracias. Equipo. Bueno, la segunda pregunta es, ¿qué es un estado permanentemente neutral? ¿Qué es un estado permanentemente neutral, jóvenes? Adelante, Linda. Linda, Karim. ¿Es un estado que no participa en una guerra dada? Sí. Sí, así es sencillo. Es un estado que no participa en ningún conflicto bélico. Es correcto. Litsi. ¿Quién está haciendo las preguntas? ¿Litsi? No sé por qué dije Litsi, pero entonces... Perdón. Sí, profesora, sí era ella, pero ya voy a continuar. Bueno, falta otra. Sí, está bien. ¿La digo yo o qué? Bueno, que la diga Braulio, sí. Ok. ¿Qué condición se les pide para preservar este estatus de estado permanentemente neutral? Repítela, Braulio, por favor. ¿Qué condición se les pide para preservar este estatus? Ya. Que el Estado no participe en ningún conflicto armado a excepción de que sea en defensa propia. Claro, claro que sí, Vitia. Bien, ¿qué más? Bueno, la siguiente sería que mencionen al menos 2 rasgos característicos de la neutralidad permanente. Ajá, que señalen 2 rasgos característicos de los estados de neutralidad permanente.
Dos que los distingan. Edgar. Las características básicas de la neutralidad permanente podrán ser la integridad territorial, la prohibición de transportar tropas a través del territorio de un estado neutral o la prohibición de la utilización de ese estado con fines pacíficos y militares. ¿Puede ser? ¿Sí es correcto, chicas? ¿Chicos? Sí, profesora, sí está correcto. Gracias, Edgar. ¿Qué más? Y la siguiente sería dos ejemplos de estados que continúen aún con su neutralidad permanente. Ujú. Muy fácil, ¿no? La respuesta. Citen dos estados que están actualmente bajo neutralidad permanente. César. Adelante, César. Sería Suiza y el Vaticano, si mal no está. ¿Sí? ¿Está bien? Es correcto. Sí, es correcto. ¿Otra pregunta? Oye. Ya son todas, profesora. Ay, perdón. Podría ser una si quiere para que alguien más participe. A ver, una. Adelante. Mencionen al menos una de las formas de terminar la neutralidad permanente. César. ¿Sería con el fin de la guerra? ¿Cómo? Pregunta, Litsi pregunta, otra vez la pregunta Litsi. Sí, una de las formas de terminar ¿cómo termina la Una neutralidad? Neutralidad permanente y un estado, ¿sería? Habían mencionado tres, ¿no? De las formas de terminar la neutralidad. Una era que con el fin de la guerra, otra era con la entrada de un estado que hasta entonces era neutral. Uh-huh. Sencillamente con que un estado que es de neutralidad permanente participe en una guerra. Ese es el problema ahorita de si Suiza va a perder su neutralidad permanente al opinar y al decidir apoyar de alguna manera a Croacia, se me fue, a Ucrania. Es decir, ¿en qué peligro se pone? Mañana creo que podemos platicar unos 2-3 minutitos sobre esta participación de Suiza y vemos si está en peligro su condición de neutralidad, si les parece bien. Gracias, César. Es correcto. Sí, está bien lo que dijo César. Mañana platicamos sobre esta situación, que es por lo que pedí al equipo que expusiera antes que organismos internacionales, que ya les toca a las organizaciones, ya les toca a los organismos el día de mañana. Es tema fuerte, organizaciones internacionales, entra la ONU, y para que conozcamos realmente cómo está trabajando actualmente y si está haciendo un trabajo que, pues que ayude de alguna forma. Jóvenes, mil gracias por su participación, por estar el día de hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias al equipo que expuso, gracias por sus preguntas, gracias por las respuestas de los participantes, gracias jóvenes. Nos vemos el día de mañana, ¿les parece bien? Hasta mañana, profesora. Buen día. Hasta mañana. Sí, maestra, gracias. Hasta mañana. Gracias. ¿Qué pasó, Hasta mañana, profesora. Gracias. Gracias, hasta mañana. Ya.